Bien, hoy vamos a hablar del tema de las sanas prácticas del marco normativo que se llama COVID, que ahora está siendo cada vez más conocido a nivel de todas las organizaciones. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. ¿Qué es el COVID? Bueno, el COVID es un acrónimo, ¿verdad? Que significa en español Objetivos del Control para las Tecnologías de Información y Relacionadas. Concretamente, pues ha sido impulsado por el ISACA, el Instituto de Auditores de TI a nivel global, que a su vez ha generado lo que es el Instituto de Gobierno de TI, ¿verdad? Que es como una dependencia y que ha sido este último el que ha generado el marco normativo llamado COVID que vamos a ver hoy. El objetivo es entender por qué los objetivos de TI deben alinearse con los del negocio. ¿Qué es el COVID a grosso modo? Bueno, básicamente es un marco normativo que está tratando de acomodar lo que es el tema de las tecnologías de información en las empresas. Vemos aquí una lámina que dice que es un modelo de evaluación y monitoreo que se enfoca en el control del negocio y su seguridad de la información. Es decir, es una herramienta que tiene la administración para gestionar adecuadamente todo el tema de tecnologías de información. Contempla controles de TI, pero desde la perspectiva de negocios, nos dice la segunda viñeta. Eso significa que es un marco hecho desde profesionales en ciencias económicas para profesionales en ciencias económicas. No es de ingeniería e informática como mucha gente piensa. Y es un modelo para auditar la gestión y control de los sistemas de información, es decir, es una guía que también va a servir a la auditoría para ir a evaluar las acciones y los esfuerzos que ha hecho la administración para gestionar adecuadamente sus recursos de TI. La última versión es el COVID 5, pero la anterior, el COVID 4.1, todavía mantiene vigencia, por cuanto es muy importante conocerlo, dado que muchas empresas que apenas están entrando en este tema de las sanas prácticas en TI ingresan con el COVID 4.1 para posteriormente hacer la migración al 5. Y también porque muchos otros marcos normativos que se han generado en otras instancias, como veremos más adelante, están basadas en el 4.1, entonces nos va a llamar la atención más este último, el 4.1, para analizarlo en la presente ocasión. El COVID se divide en cuatro grandes dominios, ellos le llaman dominios, podemos considerarlos como equivalentes a capítulos. El primero tiene que ver con planificar y organizar, tiene que ver con el tema de cómo la empresa va a organizar todos los esfuerzos de TI desde el punto de vista de gerencia de TI o de dirección de informática o como se le llame en cada institución, cómo tiene que estar organizada. El segundo punto tiene que ver con la adquisición e implementación de sistemas, básicamente cómo se llevará a cabo ese proceso sin que sea un dolor de cabeza para la empresa. El tercero con la entrega y soporte al mismo, cuando ya la empresa está trabajando con un sistema, cómo tiene que mantenerlo y optimizarlo. Y el final es la que es la supervisión y evaluación, que tiene que ver con un monitoreo constante de todos los esfuerzos que hemos hecho en los puntos anteriores. Cada dominio tiene una serie de objetivos de control con sus respectivos modelos, es decir, cada dominio se va a dividir en una serie de puntos importantes, los cuales también a su vez se subdividen en otros puntos más pequeños. En este caso, pues antes de iniciar, recalcar que el COVID, bueno, es un documento muy amplio, cerca de 200 páginas, entonces voy a tratar de hacer una exposición lo más puntual posible. Evidentemente voy a darle importancia a algunos puntos pues, sobre otros. Entonces, sin más que agregar, empezamos con planificar y organizar. Aquí vemos el primer objetivo de este dominio, el PO1. El PO1 es P es de planificar y obviamente la O es de organizar y el 1 es porque es el primer objetivo. Dice definir un plan estratégico de TI. Aquí lo que la norma dice a grosso modo es que la gerencia o la dirección de informática tiene que tener una planificación estratégica, tiene que tener un plan que le guíe, que sepa hacia dónde va, cuáles son sus objetivos, cuál es su razón de ser dentro de la empresa y que la misma planificación estratégica tiene que estar completamente vinculada y tiene que responder a la planificación estratégica de la empresa. Esto es muy importante. No puede ir la dirección de informática por un lado y la empresa por otro, ¿verdad? Y que tienen que identificar las necesidades actuales y futuras del negocio de TI, entre ellas también entendiendo las capacidades actuales de TI. En este caso, he decidido darle énfasis a este punto, ¿verdad? Entonces tenemos el PO11 que habla de la administración de valor de TI. Las tecnologías de información de una empresa están ahí para agregar valor y que en el punto 2 tienen que estar alineadas con
las propuestas y todos los pensamientos de la empresa. Dice educar a los ejecutivos sobre las capacidades tecnológicas y actuales y su rumbo futuro. Es decir, la gerencia general, la presidencia ejecutiva y demás tienen que estar claros sobre la importancia de las tecnologías de información y cuál es su función real en la empresa y cómo puede generarlos ellas, bien utilizadas, oportunidades de negocios. En tercer lugar, habla del desempeño, evaluar el desempeño y las capacidades actuales, básicamente hacer un análisis FODA para entender dónde estamos ubicados. Y en el cuarto lugar, lo que es ya la realización o el diseño de un plan estratégico de TI, que aquí la norma nos dice cómo va a apoyar TI, la estrategia corporativa. Incluye presupuesto y los requerimientos, ¿verdad? Con todos los puntos que aquí están en la pantalla. Pues evidentemente después de una estrategia tiene que ir la táctica, entonces tiene que ir su respectivo plan táctico y la administración del portafolio. Como aquí vemos, en términos generales se expone la importancia de que la alta gerencia contemple a las tecnologías de información como generador de nuevas oportunidades de negocio y que las integre de lleno en la planificación estratégica corporativa. El segundo objetivo de control tiene que ver con la definición de la arquitectura de información. En este caso habla de la función de sistemas, que debe ser crear y actualizar una forma regular del modelo de información del negocio y definir los sistemas apropiados para optimizar el uso de esta información. El tercer objetivo de control habla con determinar la dirección tecnológica, hacia dónde vamos, ¿ok? Crear un plan de infraestructura tecnológica y de un comité de arquitectura que establezca y administre expectativas realistas y claras de lo que la tecnología puede ofrecer en términos de productos, servicios y mecanismos de aplicación. Bueno, el código a veces peca, según criterio personal, de estar diseñado para grandes empresas. Entonces, ustedes van a ver en el documento que se habla mucho de un comité, de esto, de una directiva de aquello, o sea, como de una empresa grande, pero no necesariamente esto en una empresa mediana, pequeña y microempresa, pues va a ser así. Aquí lo importante sería, más que la organización de comités y eso, que se defina hacia dónde vamos en el tema de tecnologías de información, que se tenga claro cuáles son las expectativas realistas de lo que podemos y no podemos hacer en el presente y en el futuro inmediato por medio de las tecnologías. En cuarto lugar, tenemos que definir los procesos, la organización y las relaciones de TI. La norma nos habla aquí de determinar las prioridades de los recursos de TI alineados a las necesidades del negocio, tomando en cuenta los requerimientos de personal, funciones, rendición de cuentas, autoridad, roles, responsabilidades y supervisión. Básicamente es hacer como un inventario de los recursos de TI que tenemos, alinearlos a las necesidades del negocio y tomando en cuenta algunas prioridades con los elementos que ya hemos mencionado, que el personal, que las funciones, etcétera. En quinto lugar, tenemos que hablar de la administración de la inversión de TI, mantener un marco de trabajo para administrar los programas de inversión de TI que abarquen costos, beneficios, prioridades presupuestarias, entre otros. Las tecnologías tienen un costo y estas inversiones que haga la empresa, por ejemplo, va a comprar un servidor, entonces tenemos que ver cuánto cuesta ese servidor, cuál va a ser el beneficio de ese servidor. Inclusive vemos que habla de términos financieros como la tasa interna de retorno o el valor presente neto, etcétera. Cualquier inversión, cualquier proyecto de TI tiene que ser rentable. De lo contrario, no tendría sentido pues, tenerlo para no satisfacer o enriquecer o agregar valor a la empresa. Los stakeholders serán consultados. Recordemos que stakeholders en este caso es partes interesadas. Ahí tiene que ver con clientes, proveedores y algunos stakeholders internos. Digamos, si un sistema va a tener clientes internos de la empresa o proveedores internos. Entonces, habría que ver qué es lo que va a hacer la empresa y consultarle con los stakeholders respectivos si será viable o no el proyecto. Bueno, aquí sí podemos ampliar un poquito, habla de tener un marco de administración financiera, tener prioridades en el presupuesto, tener un presupuesto, por supuesto, y administrar costos de TI, ¿verdad? Los costos reales de un proyecto versus los presupuestados que deberían coincidir. Administración de beneficios, medir cuál es la contribución esperada de TI a los resultados del negocio. O sea, tiene que haber un proceso de viabilidad financiera. En sexto lugar, tenemos que el tema de comunicar las aspiraciones y dirección a la gerencia.
Bueno, ahí habla de que tiene que haber una fluida comunicación entre la dirección de informática o el departamento de TI o como se llame, con la alta gerencia, explicarle cuáles son los objetivos de servicio, las políticas, los procedimientos oficiales y cómo logra apoyar TI a el negocio, contribuyendo a entendimiento de los riesgos del negocio como tal y los de TI. Aquí habla de tener un ambiente de políticas y control, por ejemplo, si se acoge el COSO, si se adopta, tener claro el riesgo corporativo y el marco de referencia del control interno en TI, contar con un marco de trabajo que establezca el enfoque empresarial general hacia los riesgos y control. Por ejemplo, si la empresa ha adoptado la ley de control interno o el COSO o las normas de control interno en la Contraloría. Administrar las políticas de TI, en tercer lugar, dice elaborar y dar mantenimiento a un conjunto de políticas que apoyen la estrategia de TI. Implantación de políticas, comunicación de objetivos y dirección de TI. Bueno, esto es puro control interno. Es muy importante que todo esté debidamente establecido y oficializado. En séptimo lugar, habla de administrar correctamente los recursos humanos porque es un proceso crítico de la empresa. Adquirir y mantener y motivar una fuerza de trabajo para la creación y entrega de servicios de TI. Bueno, resulta que una empresa pues ha contratado personal muy joven, lo ha ido formando con el tiempo y hay que estarlo motivando y retenerlo, ¿verdad? Para que esta fuerza de trabajo se mantenga con la empresa, en caso de ser eficiente, por supuesto. También prácticas adecuadas para reclutar personal, entrenarlo y evaluarlo, promocionarlo y eventualmente dar por terminada la relación laboral. Todo eso tiene que estar debidamente contemplado. Entonces, en primer lugar, habla del proceso de reclutar y retener el personal, que las competencias del personal tienen que ser idóneas, asignación de roles, el entrenamiento del personal. Aquí dice que hay que conservar el conocimiento, aptitudes, habilidades, controles internos y conciencia sobre la seguridad del personal de TI. Dependencia sobre los individuos, cosa que no debe suceder, ¿verdad? No puede haber ahí una dependencia sobre uno o pocos individuos a nivel de TI, en realidad de ningún proceso, pero en TI menos, ¿verdad? Procedimientos de investigación del personal, evaluación del desempeño del empleado anualmente, por ejemplo, cambios y terminación del trabajo. Aquí tiene que haber todo un proceso ya definido de cómo hacer estas dos situaciones. Administrar la calidad, obviamente tiene que haber un sistema que administre la calidad, que la esté evaluando, que la esté mejorando, ¿verdad? Importante el tercer punto que está aquí en la lámina, tener claro cuál es la proporción, lo que la gente llama porcentajes, pero que en realidad se llama proporción, de los stakeholders satisfechos con los recursos y los servicios que da TI para la empresa. En noveno lugar, evaluar y administrar los riesgos de TI. Bueno, esto ya lo hablamos un poco en la presentación anterior. Es muy importante tener identificados y debidamente gestionados los riesgos de tecnologías de información. Pues en realidad todos los riesgos, ¿verdad? Pero tener claro los riesgos de TI para el caso que nos ocupa en este instante. Habla de crear y dar mantenimiento a un marco de trabajo, como el que ya se habló en la presentación anterior sobre cómo se podría gestionar los riesgos. También habla de administrar proyectos, la norma, establecer un marco de trabajo de administración de proyectos y de programas para la administración de proyectos de TI. Debe incluirse un plan maestro, una asignación de recursos, definición de entregables, aprobación de usuarios, un enfoque de entrega por fases, aseguramiento de calidad, un plan de pruebas, revisión de pruebas, postimplantación, etc. Bueno, aquí lo que habla es que como proyectos que son, pues tienen que tener todas las formalidades del mismo, ¿verdad? Ahí donde dice definición de entregables, por ejemplo, si se contrata una empresa para que nos desarrolle un sistema, pues ir revisando el proyecto conforme va avanzando. Un ejemplo que yo pongo es cuando se construye una casa, ¿verdad? El banco no da todo el dinero hasta que vaya revisando contra avance de obra. Entonces aquí es igual, ¿verdad? Definir cuáles etapas son las de apropiadas para que nos entreguen una porción o una parte del software, probarlo, aprobarlo, ¿verdad? Y seguir a partir de ahí con las demás fases. El aseguramiento de calidad que es indispensable, un formal de pruebas, imaginarse todos los escenarios habidos y por haber, cómo reacciona el sistema ante tal y tal situación, contener todas las variables debidamente cubiertas, la revisión de esas pruebas y la posimplantación cuando ya el sistema arrancó, ¿verdad? Seguirle midiendo el pulso a ver cómo nos fue. Esto lo amplía un poco más el segundo dominio del COVID. Bueno, aquí hablamos de que hay que tener un marco de trabajo para la administración de programas, un marco de trabajo para la administración de proyectos. Tiene que haber un enfoque de administración de proyectos. Dice que sea coherente con el tamaño, complejidad y requerimientos regulatorios
proyecto y un compromiso de los interesados, ¿verdad? Obtener el compromiso de participación de los afectados en la definición y ejecución del proyecto. También lo que es el inicio de las fases del mismo. Aquí es lo que les comentaba, aprobar la fase inicial, ok, bueno, hasta dónde llegamos, ¿verdad? Vamos a empezar por aquí, qué es lo que se quiere. El inicio de las fases subsiguientes se aprueban contra la revisión y aceptación de entregables en la fase previa. Esto es lo que les he comentado ahorita con el ejemplo de avance de obra, ¿verdad? Ir administrando el proyecto por pasos y no continuar hasta que se dé la aprobación del entregable que se le ha presentado a la administración. Tener un plan integrado del proyecto, recursos del proyecto y la administración de los riesgos del proyecto, ¿verdad? Que son aparte de los riesgos de la empresa. Una revisión, un plan de calidad del mismo, control de cambios en el proyecto, que esto lo amplía, lo vamos a ver ahorita porque lo amplía más el segundo dominio, y planeación del proyecto y métodos de aseguramiento. Identificar las tareas de aseguramiento requeridas para apoyar la acreditación de sistemas nuevos o modificados. Medir el desempeño del proyecto y finalmente cerrarlo ya cuando el proyecto ha sido concluido, ¿verdad? Pues darlo por recibido y por entregado para el efecto del proveedor. Muy bien. Ahora entramos al segundo dominio que tiene que ver con adquirir e implementar. Entonces, vamos de una vez. El A1, perdón, el AI1 habla sobre identificar las soluciones automatizadas. Es muy importante que a la hora de que una empresa va a adquirir un software o va a contratar a una empresa para que le desarrolle un software a la medida, digámoslo de esta manera, tengamos muy, muy claros cuáles son las verdaderas necesidades que tiene la administración sobre el software. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Muchas veces se compra un software y conforme el proyecto se va desarrollando, todos los involucrados empiezan a decir, ay, yo también quiero que me haga esto y quiero que me haga una pantalla aquí y quiero que me salga un botón celeste y quiero que minimice de esta forma y que imprima esto y que exporte. Entonces van como pidiendo por partes, no tienen claro qué es lo que necesitan desde el principio. Y esto afecta muchísimo un proyecto de TI. En este caso, la norma lo que nos dice es que hay que tener claro desde el principio qué es lo que se quiere, qué es lo que se necesita y qué es lo que se está pagando, para no estarle agregando y agregando componentes conforme el proyecto ya va avanzando, que eso es muy complicado. Volviendo al ejemplo de la casa en construcción, desde el principio el plano tiene que decir que la casa va a tener 2 pisos, que va a tener 4 habitaciones, 2 baños, una cochera para 2 vehículos, y no estar haciendo ahí inventos en la casa conforme se va construyendo, ¿verdad? Podría, digamos, hacerse algunos ajustes menores, pero no que afecte la naturaleza total del proyecto. Para este efecto, por ejemplo, en este caso de la construcción, este ejemplo que he dicho, va un perito, ¿verdad? Estar revisando ahí cómo va la cosa. Bueno, aquí en el sistema de TI, ¿verdad? En los desarrollos de sistemas es exactamente igual. Definición de necesidades, fuentes alternativas, viabilidad técnica y financiera, análisis de riesgo y costo-beneficio. Todo eso tiene que estar clarísimo por parte de la administración. En cuanto a software aplicativo, adquirir y mantenerlo, ¿verdad? Dice que las aplicaciones deben estar disponibles de acuerdo a los requerimientos del negocio en tiempo y costo razonable. En tercer lugar, habla de adquirir y mantener la infraestructura de TI, contar con procesos debidamente formalizados y oficializados para adquirir, implementar y actualizar la infraestructura de TI, garantizar que exista un soporte tecnológico continuo para esas aplicaciones, tener un plan de adquisición y también implementar el control interno. Cuarto lugar, facilitar el uso y operación. Dice que el conocimiento tiene que estar disponible, generar documentación de manuales para los usuarios y para TI, garantizar la satisfacción de los usuarios finales mediante el ofrecimiento de niveles de servicio, integrar las soluciones de aplicación al proceso. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en primer lugar dice que cuando un software se desarrolla, todos los usuarios tienen que tener la información a la mano. Por ejemplo, manuales, guías, consultas, ejemplos, etcétera. Todo eso tiene que estar debidamente documentado. Y por supuesto, en el primer punto habla de que cuando ya la empresa desarrolladora pues entregó el proyecto, el software, lo que es la gerencia de TI de la empresa compradora tiene que tener clarísimo todos los pormenores, perdón, y detalles del proyecto y cómo atenderlo y darle soporte y todas las cuestiones. Aquí habla de tener un plan, la administración tiene que tener un plan para solucionar, perdón, para soluciones de operación,
importante que se dé esa transferencia a la gerencia del negocio. Entonces, que la empresa que desarrolló el software, pues le pase el conocimiento el, al administrador, o sea, la dirección de TI, y este a su vez a los diferentes usuarios y a los jerarcas de la empresa. Aquí habla de la aprobación de acceso, administración de privilegios, por ejemplo, cuando se van a crear los diferentes usuarios, segregación de tareas, controles automatizadas, respaldo y recuperación de ese sistema, todo lo que tiene que ver con seguridad física y lógica y archivo de la documentación fuente. La documentación fuente es el código propiamente del programa, todo eso tiene que tener la empresa compradora y no que se lo deje el proveedor, ¿verdad? Transferencia a los usuarios finales, transferencia de conocimiento, ¿verdad? Tiene que ver con que los usuarios puedan utilizar efectivamente la herramienta que se compró. Y también, obviamente, transferencia a lo que es soporte, ¿verdad? Operaciones y soporte, para que, en cualquier cosa que suceda, pues ellos sepan cómo actuar y resolver todos los problemas o incidentes que se den. Eso tiene que ver con entrenamiento inicial y continuo, materiales de entrenamiento, manuales de operación, manuales de procedimiento y escenarios de atención. O sea, toda esta documentación que usualmente no se hace, tiene que estar hecha y entregada formalmente a la empresa que compró el software. Adquirir recursos de TI, bueno, que habla de tener todo un proceso y unas técnicas para adquirirlo, ¿verdad? Definición y ejecución de procedimientos de adquisición, selección de proveedores, el ajuste de arreglos contractuales y la adquisición en sí. Esto es parecido a los principios de la ley de contratación administrativa, por poner un ejemplo, de cómo se tiene que hacer los concursos, seleccionar la mejor oferta, parámetros para hacer esa selección, etcétera. Garantizar transparencia. Bueno, aquí tienen que tener un control de adquisición, ¿verdad? Administración de contratos con proveedores, procedimientos para establecer, modificar y concluir contratos con ellos, va a ser el procedimiento para seleccionar a esos proveedores y la adquisición de recursos de TI, ¿verdad? Proteger y hacer cumplir los intereses de la organización en todos los contratos de adquisiciones, incluyendo derechos y obligaciones. Muy bien. En sexto lugar, lo que es administrar cambios. Les decía hace un rato que la idea es que el software esté claramente definido desde el principio y que ya tengamos claro qué es lo que se quiere y lo que se necesita. Ahora bien, siempre en el procedimiento podrían darse algunos pequeños cambios, pero tienen que ser excepcionales, ¿verdad? Entonces aquí el COVID nos dice que tienen que administrarse. Todos los cambios deben administrarse formalmente y controladamente, incluyendo mantenimiento, emergencias y parches. Los cambios se deben registrar, evaluar y autorizar de previo a la implementación y revisar contra resultados. Es decir, no cualquiera va a agarrar el teléfono y va a llamar al desarrollador y decir, mira, quiero que me hagas esto, quiero que me hagas lo otro, sino que se tiene que dar todo un procedimiento sobre quién puede solicitar un cambio, quién autoriza ese cambio, cómo se va a ir atendiendo, si hay prioridad sobre unos u otros, etcétera. Entonces tiene que estar debidamente establecido. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Estándares y procedimientos para cambios, la evaluación, el impacto y autorización de esos cambios, si existen cambios de emergencia, cómo se va a proceder, quién lo autoriza, cuál va a ser la forma de gestionarlos, el seguimiento y reporte del estatus del cambio, bueno, mantener ahí un número por cada cambio que se decide, como un incidente, ¿verdad? Que esté debidamente registrado todo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos aquí el tema de el cierre de documentación del cambio. Bueno, una vez que ya el mismo ha sido atendido, pues se debe cerrar el caso, ¿verdad? Diciendo que el cambio ya se llevó a cabo, que fue autorizado y que todo salió bien. Instalar, en séptimo lugar, instalar y acreditar soluciones y cambios. Los nuevos sistemas necesitan estar funcionales una vez que el desarrollo se completa, evidentemente. Si ya el sistema se compró y se pagó, el software, pues tiene que estar todo en orden y funcionando. Esto requiere, pues, obviamente pruebas en un ambiente dedicado con datos de prueba. Es decir, no vamos a comprar un software y a correrlo de una vez con datos reales, sino que vamos a estarlo probando con datos ficticios, evaluando todos los escenarios posibles, definir la transición e instrucciones de migración si es que tenemos un sistema anterior, cómo vamos a jalar los datos poco a poco y con seguridad al sistema nuevo, planear la liberación de este sistema nuevo y la transición en sí del ambiente de producción y revisar la postimplantación. Es decir, ya una vez de que el sistema pues arrancó, llevar el pulso para que revisemos que los datos se están procesando bien, no pierden atributos, ni exactitud, ni credibilidad.
Aquí tiene que ver con un entrenamiento que incluye implantación de y materiales, un plan de prueba, un plan de implantación y el ambiente de prueba. Es importante definir y establecer un entorno seguro de pruebas de seguridad y controles internos, prácticas operativas, calidad de datos, requerimientos y cargas de trabajo. Requerimientos de privacidad, disculpen. O sea, es afinar el proyecto, el sistema al máximo, ¿verdad? Estarlo probando, imaginarse todas las variables que pueden pasar, todos los escenarios, como ya les he dicho, y cuando ya todo está en orden y bien documentado y todo el mundo está bien entrenado y todo, pues ya ponerlo a correr. En tercer lugar, el tercer dominio, ya vamos avanzando, tiene que ver con entregar y dar soporte. Bueno, esto es cuando ya el proyecto ya finalizó, fue entregado al sistema y está ya operando. Muy bien. Aquí tenemos en primer lugar, lo que es definir y administrar los niveles de servicio, el DS1. Contar con una definición documentada y un acuerdo de servicios de TI y de niveles de servicio, monitorear la satisfacción de los stakeholders sobre el cumplimiento de estos niveles y alinear los servicios claves de TI con la estrategia corporativa. Bueno, aquí tenemos que tener claro que, bueno, el sistema va a tener que llevar un acompañamiento, tiene que haber ahí, alguien que esté preocupándose porque el sistema esté funcionando bien, estando revisando todo bien. Y aquí habla en el segundo punto de que los stakeholders, o sea, los usuarios de este nuevo sistema, tienen que estar contentos con el servicio y con todo el proceso que se ha llevado a cabo. En segundo lugar, si hubiese servicios de terceros, hay que administrarlos, nos dice el COVID. Vamos a ver, dice definir roles, responsabilidades y expectativas en los acuerdos de terceros, así como la revisión y monitoreo de la efectividad y cumplimiento de dichos acuerdos. Minimizar riesgos por servicios proveídos por terceros. Entonces, eso es un tema importante porque le estamos delegando a un tercero, pues, alguna parte de nuestros procesos. Hacer una administración del desempeño y la calidad de los sistemas, ¿verdad? Y los recursos de TI en general. Un proceso para revisar periódicamente el desempeño actual y la capacidad de TI. Tomar en cuenta las necesidades futuras que va a requerir la empresa en cuanto al tema de TI, muy importante. Y optimizar el desempeño en la infraestructura y lo que es recursos y capacidades en respuesta a las necesidades del negocio. Muy bien. Este último punto anterior tiene que ver con, bueno, si hay exceso de capacidad, cómo se le podría sacar el provecho a este exceso, redistribuyendo tal vez algunos recursos, o si hay déficit, pues cómo se puede hacer para adquirir más recursos y que todo esté solventado debidamente. Bueno, en esta lámina, la DS4 dice garantizar la continuidad del servicio. En términos generales, nos está hablando de que los servicios de TI tienen que estar siempre funcionando y en línea. No puede haber interrupciones. Entonces tenemos que tener claros todos los riesgos y todas las eventualidades que podrían suceder y cómo vamos a responder ante ellas para que el servicio siempre se siga dando y se siga procurando con toda este, la formalidad del caso. Muy bien. Aquí tenemos en primer lugar que hay que tener un marco de trabajo de continuidad de TI, eso se llaman planes de contingencia, ¿verdad? Tenemos que tener todos estos planes de continuidad de TI debidamente diseñados, probados, implementados, ¿verdad? La idea es que se reduzca el impacto de una interrupción mayor en las funciones y procesos claves. Por ejemplo, nos atacó, se nos cayó el servidor, o nos atacó un cracker, o se fue el fluido eléctrico, o se vino un sismo. Bueno, ¿qué podemos hacer para que el servicio que nosotros damos, todos los procesos de la empresa, pues sigan operando al menos de una manera aceptable, ¿verdad? Considerar los requerimientos de resistencia, procesamiento alternativo y capacidad de recuperación de los servicios críticos. Muy bien. En cuarto lugar, perdón, en tercer lugar, definir precisamente cuáles son esos recursos críticos de TI y centrar la atención en aquellos puntos determinados como los más críticos en el plan de continuidad de TI, que es el punto anterior. Darle mantenimiento a este plan de continuidad de TI y probarlo, ¿verdad? Probarlo regularmente para que sepamos que todo funciona bien, hacer simulacros, estar afinando aquellos pasos que hemos detectado que tienen algunos problemas o que se podrían mejorar, etcétera. También tiene que haber un entrenamiento de este plan de TI. Todas las partes involucradas tienen que ser habilitadas de forma regular respecto a los procesos y sus roles
y responsabilidades en caso de que se dé un incidente o un desastre. Este plan de TI, obviamente, como política de control interno, tiene que ser distribuido, tiene que ser primero oficializado, luego distribuido, que todo el mundo lo conozca, si no, no tendría sentido tener un plan. Tener también en cuenta lo que es la recuperación y reanudación de los servicios de TI, almacenamiento de los respaldos fuera de las instalaciones. Aquí es importante recordar que cuando se hacen respaldos de información, lo lógico es que las mismas no estén en la misma locación, en la misma ubicación física de que los datos originales. Porque imaginémonos el escenario de que una empresa tiene un servidor para todos sus procesos y datos y tiene otro servidor de respaldo y los dos los tienen en el mismo edificio y se vino un incendio o un terremoto y perdió los datos originales y perdió los respaldos. Entonces eso significa que los respaldos deberían estar en un lugar aparte. Inclusive empresas muy grandes tienen respaldos inclusive en diferentes continentes, ¿verdad? Para evitar ahí una pérdida por alguna situación demasiado caótica. Y revisar la post-reanudación. Muy bien. El DS5 habla con garantizar la seguridad de los sistemas, procesamiento de seguridad. Bueno, eso tiene que ver muchísimo con el tema que hemos visto en la presentación 1 de amenazas a la información. Aquí tiene que ver con administrar la seguridad de TI, tener un plan de seguridad, administrar la identidad, que todos los usuarios y sus actividades deben estar identificados de manera única. Mecanismos de autenticación tienen que ser llevados a cabo. Es decir, todos los funcionarios tienen que tener un usuario, no puede haber un funcionario que tenga varios usuarios. Todos los funcionarios tienen que tener ahí sus perfiles, sus privilegios con claridad. También el punto 4 habla de administrar correctamente las cuentas de usuario, quién puede, cuáles son los procedimientos, quién puede solicitar que se abra un usuario, cómo hacer para que cuando un usuario ya, por ejemplo, una persona renunció a la empresa, ese usuario desaparezca, se inhabilite, ¿verdad? Tener todo eso claramente identificado e implementado, desde luego. Pruebas, vigilancia y monitoreo de la seguridad, muy bien, definir un incidente, proteger la tecnología, administración de llaves criptográficas, tiene que ver con mecanismos ya que van más allá de un simple password, ¿verdad? Sino que van con mecanismos un poco más seguros. Prevención del software malicioso, lo que es el malware, que también ya lo hemos discutido. Seguridad de la red de la empresa. Y también tener claro cómo se va a manejar el intercambio de los datos sensitivos. Que los datos que son críticos se tienen que tener ya previstos cómo es que van a circular por medio de la empresa. Y definir la ruta más segura. Por ejemplo, que se defina que ciertos reportes financieros nunca sean mandados por email, sino que sean mandados de alguna otra forma desde la oficina A a la oficina B, por poner ese ejemplo sencillo. El DS6 habla de identificar y asignar costos, ¿verdad? Tiene que haber un sistema para capturar, distribuir y reportar los costos de TI a los usuarios de TI. O sea, cuánto está costando, ¿verdad? Que se le esté dando ese soporte en TI tiene que ser obviamente una relación positiva, o sea, una viabilidad financiera positiva. Definir los servicios, contabilizar todo lo que es el modelo de costeo definido de TI, tener un modelo de costos y cargos que incluya costos directos, indirectos, fijos de servicios. Eso es cuando se está trabajando, por ejemplo, con centros de costos, ¿verdad? Entonces es importante para poderle hacer una contabilidad de costos a las diferentes, perdón, para saber con certeza cuál es el costo de que opere una unidad dentro de la empresa, pues tendremos que también tener clarísimo la parte de TI que va a consumir cada unidad de la empresa o cada departamento para dárselos a ellos y que ellos con el resto de los insumos pues puedan verificar si una unidad o un departamento es rentable o no. Este punto es súper importante, el punto de S7, ¿verdad? Educar y entrenar a los usuarios tiene que ver con la identificación de las necesidades de entrenamiento. Cuando se compra un sistema o se desarrolla un sistema, la parte esta de capacitación a los usuarios es fundamental. Podría ser que ustedes tengan en una empresa un grupo heterogéneo de personas, con personas, por ejemplo, de recién salidas de la universidad que manejan al dedillo la tecnología, que están un poco más empapados en ciertos temas. Y puede tener usted también personal, digamos, de 55 años para arriba, que usualmente les cuesta más usar las tecnologías, que hay mucha resistencia al cambio, que a mí les costos usan el Microsoft Word, por poner un ejemplo, o el correo electrónico. Entonces la capacitación que usted va a dar de este nuevo sistema tiene que tomar en cuenta todas esas variables. Si hay una variable a nivel de edad o hay una brecha tecnológica,
digamos, el nivel de alfabetización tecnológica que tienen estas personas. Cuando usted tiene claro todos estos grupos de usuarios y sus diferentes necesidades, que no van a ser las mismas de unos para otros, entonces diseña una capacitación personalizada para cada grupo. La idea, que es lo que está en el segundo punto, es diseñar un entrenamiento efectivo y medir estos resultados. Y al final tener una proporción de satisfacción de estos interesados, o sea, que ellos califiquen si realmente con la información que se les dio están con un nivel aceptable de entrenamiento, que ellos se sientan seguros, se sientan contentos con el entrenamiento y listos para usar el sistema. Aquí habla de identificar la necesidad de entrenamiento y de educación, que es lo que ya hemos hablado, para definir estrategias y requerimientos actuales y futuros de este negocio, los valores corporativos, cómo se va a implementar el nuevo software, tener claro las habilidades, los perfiles de competencia y certificaciones actuales de estas personas, cuáles van a ser las metodologías de enseñanza a los cuales se les va a recurrir para darle la capacitación a estas personas, cómo se va a impartir el entrenamiento, teniendo en cuenta grupos objetivos, instructores, mecanismos, materiales, ¿verdad? ¿Cómo se va a evaluar el entrenamiento recibido para ver si es que fue efectivo ese entrenamiento, esa capacitación, si es que hay que retomarlo, si hay que reforzar algún aspecto en general o cómo estamos? En octavo lugar tiene que ver con la mesa de servicio y los incidentes. Esto básicamente lo que nos dice es que a nivel ya cuando el sistema está operando, pues es normal que algunos procesos pequeños fallen o que haya dudas por parte de los usuarios, entre otros aspectos. Entonces aquí lo que nos dice es que tiene que haber alguien, ¿verdad? Que esté encima de estos detalles y que pueda resolver todas las dudas que tengan las personas de manera eficiente y rápida y oportuna, ¿verdad? En ese sentido, perdón, en este sentido, usualmente lo que se estila es que, vamos a poner un ejemplo, se desarrolla un sistema contable, ¿verdad? En el departamento contable de una empresa. Entonces, es posible que se le delegue a algunos funcionarios, uno o dos funcionarios del departamento contable, que se les dé un entrenamiento un poco más fuerte del que se le dio al resto de los funcionarios y que ellos estén capacitados para administrar ciertos detalles, ciertos problemas menores o incidentes menores o dudas, algunas situaciones emergentes que pudieran darse, que ellos sepan cómo actuar o cómo obtener una respuesta. En este caso, supongamos que en el departamento contable se escogió a Luis y a Carlos como la primera respuesta del soporte técnico, digámoslo de esta forma. Entonces, si Jaime tiene y Laura tienen ahorita una duda o les sienten que les está fallando el sistema en tal aspecto, lo primero que deben hacer es recurrir a Luis o a Carlos para ver si ellos dentro de la información que manejan pueden resolver el problema de la mejor forma posible. Si no, pues entonces habría que hacer un proceso de escalamiento de incidentes. Entonces se recurriría ya a lo que es el soporte técnico por parte de la dirección de TI y ver si ellos pueden resolver el problema o el incidente. Y si no, pues en última instancia llamar al desarrollador del software para ver qué es lo que está pasando. La idea es que no sea como la primera opción llamar al desarrollador, ¿verdad? Porque esto pues tiene que ver con independizarse poco a poco de él y también para evitar costos. Em, esta mesa de servicio pues tiene que tener un registro, de cada caso tiene que estar registrado, tener un número único de caso, llevarle todo el pulso a la trazabilidad del mismo, saber si fue satisfecho, ¿no? Si fue resuelto el asunto o no y cerrar el caso, ¿verdad? También hacer un análisis de las tendencias, qué es lo que están preguntando más la gente, cuál es la causa raíz de esta situación y cómo se están resolviendo tales situaciones, hasta generar inclusive hasta un archivo más adelante de preguntas frecuentes, de verdad, cosas por el estilo, que es muy normal verlos ahora. Todo eso nace a partir de estos ejercicios. Bueno, en este tema de administrar la configuración no nos vamos a detener mucho, tiene que ver con garantizar la integridad y las configuraciones del hardware y del software. Recolectar la información de la configuración inicial, establecimiento de normas, la verificación y auditoría de la información de la configuración y actualización del repositorio. Administración de problemas, este sí es muy importante, bueno, es muy parecido con lo que hemos hablado dos láminas atrás con la administración de incidentes. Tiene que estar todo debidamente registrado y estudiado, ¿verdad? Y analizado.
Identificar y clasificar los problemas, cuáles son los problemas más típicos que se dan, qué es lo que está pasando y cómo se pueden resolver. Identificar las recomendaciones de mejora y mantenimiento de registros de problemas y la revisión del estatus de acciones correctivas. En onceavo lugar tenemos la administración de datos, ¿verdad? Generar procedimientos para administrar la librería de medios, el respaldo y la recuperación de datos y eliminación apropiada de medios. Garantizar la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información del negocio. También lo que es la administración del ambiente físico, esto es muy parecido a lo que hemos hablado de seguridad física en la presentación tras anterior. Y bueno, definir todos los aspectos con lo que es la seguridad física del caso. Llámese seguridad perimetral, debidos puertas con seguros, cámaras de vigilancia, etcétera. Tenemos que tomar todas las previsiones para que todo lo que es el hardware y el software de la empresa esté debidamente asegurado. Bueno, aquí hablamos de un diseño de centro de datos, considerar el riesgo de desastres naturales causados por el hombre, así también como leyes y regulaciones, medidas de seguridad física, que son las que yo acabo de mencionar, y también el acceso físico, ¿verdad? Mantener todo el procedimiento controlado. También, por supuesto, contemplar los factores ambientales, y definir medidas de protección contra los mismos. También cómo se va a administrar las instalaciones físicas, el equipo de comunicaciones, el suministro de energía y todas las variables que se nos puedan ocurrir con respecto a lo que es las instalaciones físicas de una empresa. Administración de operaciones tiene que ver con el procesamiento de datos y mantenimiento del hardware, ¿verdad? Estar monitoreando el desempeño del mismo, el cambio, la reparación de aquellos que estén dando problemas, del componente físico, porque hemos hablado mucho del componente lógico, ¿verdad? Y finalizamos con el cuarto dominio que tiene que ver con el monitoreo y evaluar. Este es un dominio bastante corto, tiene solo cuatro objetivos de control. El primero tiene que ver con el monitoreo y la evaluación del desempeño de las tecnologías de información. Bueno, como hemos hablado, las tecnologías pues fueron compradas y adquiridas e implementadas, disculpen, para generar valor. Tienen que tener una relación positiva. De lo contrario, ¿para qué? ¿Para qué se compró? Entonces aquí lo que nos habla es de tener un proceso con indicadores de desempeño relevantes, reportes sistemáticos y oportunos del desempeño y tomar las medidas expeditas cuando existan desviaciones. Entonces hay que llevarle un control, ¿verdad? Y ver realmente los beneficios de haber adoptado estas tecnologías y cuáles son los aportes a la empresa. Incluye costos, beneficios, estrategias, políticas y niveles de servicio de acuerdo con el de gobierno corporativo. También monitorear y evaluar el control interno. Bueno, aquí básicamente habla de darle continuidad al ejercicio de control interno, normas COSO, como ya hemos hablado. El mismo COVID es parte de esto, es una actividad de control. Entonces hay que gestionarlo y monitorearlo. En tercer lugar, garantizar el cumplimiento con requerimientos externos. Bueno, estar claros cuáles son las normas, las leyes, los reglamentos, todo aquel marco jurídico y normativo que me afectan. Identificarlo, estudiarlo y respetarlo. ¿Verdad? Identificar los requisitos legales y regulatorios relacionados y saber cuál va a ser el problema o el costo de no cumplirlos, ¿verdad? En caso de que accidentalmente no hubiéramos estado conscientes de que existiera alguna norma, bueno, pues tenerla identificada y saber qué va a pasar si se incumple la misma. Y en último lugar, pues lo que es proporcionar al gobierno de TI, ¿verdad? Definir estructuras, procesos, liderazgos, roles y responsabilidades organizacionales para garantizar así que las inversiones empresariales en TI estén alineadas y de acuerdo con las estrategias y objetivos. Este último punto es reiterativo con el primer dominio de TI, ¿verdad? Eso ya lo hemos discutido, entonces no hay que detenerse mucho por ahí. Bueno, el caso de nuestro país, la Contraloría General de la República de Costa Rica, ha generado unas normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información, que son las que tienen en pantalla. Estas normas básicamente son normas muy breves, muy pequeñas, pero básicamente hacen una síntesis de los puntos principales del COVID. Entonces aquí donde yo les decía que muchas normas se han basado en el COVID 4.1, bueno, ese es un ejemplo de ellas. Tan es así que podemos ver que el capítulo 2, 3, 4 y 5 tienen que ver con o va relacionado con cada dominio del COVID, de los que ya hemos conversado. Eso es importante que analicemos este marco normativo y lo
veamos con calma ya en el documento. Es un documento fácil de leer y pequeño. De igual forma, ya para terminar, está la norma 1409 de la SUGEF, de la Superintendencia de Entidades Financieras, donde ellos tienen esta norma que también va muy de la mano con algunos de los planteamientos principales del COVID, ¿verdad? Entonces, y obviamente que son de acatamiento obligatorio para las entidades financieras que están bajo esta supervisión. Al final de cuentas, todo es una sola corriente que apunta a los mismos aspectos y que es importante conocerlos y que la empresa los implemente adecuadamente. El caso del auditor de TI, pues lo que tiene que hacer es verificar que los mismos han sido implementados sin mayor problema y que se está ejecutando todo acorde a lo que la normativa nos ha encargado. Bueno, eso sería el tema del COVID, un poco eh, sintetizado, pero la norma es bastante amplia. Espero que haya quedado claro. Gracias.